En el episodio de hoy de Proyecto Humano vamos a platicar con Ismael Loaiza, que es un máster de inversiones, empresario mexicano que nos va a dar muchos consejos de mindset para el dinero, así que no te lo pierdas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Proyecto Humano y tenemos hoy a un invitadazo que nos va a platicar sobre el tema de las inversiones. Él es un empresario mexicano que, bueno, se dedica a este tema del real estate, pero también a crecer diferentes empresas de diferentes ámbitos. Bienvenido, él es Ismael Loaiza. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy bien, gracias, gracias Paola, gracias Alex por aquí, invitarme. Y bueno, Alex. Hola Isma, Pau, bienvenidos, buen día. Perfecto, pues vamos empezando, ¿no? La verdad es que no es mi fuerte este tema de las empresas, el empresario aquí es Alex, pero nos interesa el lado humano de lo que hace cada uno de nuestros invitados, entonces más o menos por ahí va el tema. Y lo que te queremos preguntar es, bueno, en este tema de las inversiones, definitivamente el dinero es la energía que impera, ¿no? ¿Tú crees que para ser inversionista hay un perfil de relación con el dinero? Sí, totalmente. Eh, pues mira, para poder invertir y ser exitoso en las inversiones o en las empresas, se tienen que construir sistemas que trabajen para producir dinero, ¿no? Es muy diferente cuando una persona tiene una mentalidad operativa, donde intercambia algún tipo de, pues, de tiempo o de operación a cambio de dinero. eh, Va a ser muy diferente, muy difícil que pueda crecer o que pueda escalar, ¿no? Entonces, la parte medular de un empresario exitoso es tener sistemas que puedan escalar. Es decir, es un arquitecto de máquinas de hacer de dinero. Claro, ¿no? Hay una diferencia entre quien cobra por su tiempo y Sí. quien crea sistemas para generar. Sí, en otras palabras, ¿no? Como dicen algunos autores, que trabajes por dinero o que el dinero trabaje para ti. Wow, eso me encanta y para abrir boca creo que está increíble, ¿no? Oye Isma, y bueno, yo ya te conozco desde hace mucho, eh, pero ¿tú cuáles serían los atributos que hacen que una persona sea empresaria? O sea, ¿qué definiría desde tu perspectiva a un empresario? Tanto desde la parte más sensible, más interior, como ya lo dijiste en la parte más, digamos, del accionar. Pues mira, yo creo que hay dos tipos o dos momentos en la parte empresarial. Uno, cuando tú eres un emprendedor, que es una energía que pues ya cargas, o sea, como por naturaleza, como el cuate que tiene habilidades para ser músico o el que nació como para ser futbolista, el que nace también para ser emprendedor, ¿no? Trae como que esa sangre, ¿no? Esa visión donde ve todo, ve la oportunidad en el caos, ¿no? Ve todo que es posible a pesar de que todo vaya en contra. Siento que es una parte natural, ese es un momento, ¿no? Donde puedes emprender, donde logras ciertas cosas. Luego hay otro momento donde el empresario se vuelve, digo, donde el emprendedor se vuelve empresario. Y el empresario ya tiene que pensar de otra manera, tiene que calmar ese sentido de emprendedor, porque el empleado arriesga mucho, y cuando se convierte en empresario, esos riesgos tienen que ser gestionados, ¿no? Y ahí es cuando ya empiezas a construir, pues, sistemas que te puedan generar esos Es retornos. un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces empiezas como emprendedor pero en algún punto tú, ¿cómo te das cuenta cuál es el momento en el que tienes que dar el salto para pensar y construirte como empresario? Pues cuando estás logrando, por ejemplo, cuando estás produciendo y estás perdiendo y te estás dando cuenta que ya tienes que cambiar de mentalidad porque estás tomando muchos riesgos. Ok, el O sea, riesgo es lo que define. sí, sí, sí. A ver, es algo bien interesante. Fíjate, lo que te hace producir dinero es arriesgar, ¿no? Ujú. Es arriesgar, es tomar El que no riesgos. arriesga no gana. Es correcto. Y es cierto, pues a fin de cuentas es cierto, ¿no? Bien gestionado, ganas. Pero por el otro lado, conservar dinero y hacerlo crecer es abismalmente diferente. Es una mentalidad totalmente diferente. Porque aquí tienes que ser muy cuidadoso. Dicen que cuando estás de este lado, el dinero es como los niños. Si lo cuidas, crece solo. Pero para aquí debes de estar muy conservador, tomar buenas decisiones. Tienes que decidir muy bien para poder crecer y que como inversionista, como empresario, ya escalado, tienes que aprender a decidir muy bien. Y para aprender a decidir, tienes que estar internamente muy bien. Ok, ¿y cómo generas ese espacio interno? Perdón, Alex. No, 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 adelante, Es ¿sabes? que, ¿sabes qué? Justo creo que como cuando uno no está tan empapado del tema, tienes mucha curiosidad, ¿no? Pues mira, bien dice, ¿no? El mundo exterior no es más que una proyección del mundo interior.
Y en el mundo interior, como nos lo dicen también muchos maestros y muchas filosofías, ¿no? Así en la tierra como en el cielo, se refiere a que el mundo exterior es la previsión del mundo interior. Entonces, mientras el mundo interior, que tiene que ver mucho con los pensamientos, con los sentimientos y también con la espiritualidad, esté en orden, pues la consecuencia es muy fácil. La previsión va a ser orden también y va a ser prosperidad. Entonces, en ese sentido hay que cuidar mucho lo que vemos, lo que escuchamos, con quién nos juntamos, porque somos por el presupuesto. Totalmente. O sea, es como una dieta, ¿no? Cuidar tu dieta en todos los sentidos, o sea, no solo de alimentación, sino de... Y también es como el fake it till you make it, ¿no? O sea, me voy a poner en los lugares en donde yo quiero crecer, ¿no? Sí, 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 es correcto. El entorno es muy influyente, ¿no? En la toma de decisiones. Entonces, mientras esos pensamientos, esos hábitos, esas acciones estén bien, la consecuencia va a ser la proyección, que esa es una persona que tenga una solvencia moral, que es lo más importante para un empresario. El empresario tiene empresas, las empresas son marcas, pero atrás de las marcas está la persona y la huella de la persona en las empresas, en todo lo que hace, es su marca personal y ahí están los hábitos, ¿no? ¿Quién eres tú? Si das confianza, si no, ahí es cuando realmente van a acercarse a invertir en ti, o se van a querer asociar contigo, o van a querer que tú inviertas en otros casos. Claro, ¿no? Por eso se llaman firmas, ¿no? Las empresas se les llama firmas, ¿no? Es el valor de tu firma también, ¿no? Sí, la solvencia moral. Ay, Oye, interesante. Isma, tú hablabas de este espacio espiritual, ¿no? Y generalmente va muy enfocado en este contexto mexicano que la humildad como la pobreza, ¿no? ¿Qué relación hay entre el dinero con la riqueza espiritual? O sea, ¿tú le ves alguna relación? Es decir, a medida que uno se va construyendo en un espacio más íntegro, construye de mejor forma este sistema que tú le has llamado, en este sistema económico para sí mismo. Totalmente. Mira, para mi punto de vista, la experiencia, la vivencia que yo he tenido con eso, cuando tú estás bien conectado, estás pues, a través de la meditación, a través de algún tipo de religión, con ciertos valores que te dan y estás contribuyendo, aterrizando eso a la vida de los negocios, la realidad es como tener un vaso, ¿no? Ese vaso, si tú le viertes agua al vaso, tienes una capacidad, imagínate que esa sea la capacidad del vaso de generar dinero. Si tú le metes más agua de la que puede ese vaso, se te va a derramar, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto, digo, yo creo que la experiencia aquí nos los ha dado, o en callos propios también, que te va muy bien en un negocio y por no tener las capacidades y las habilidades, hay otra parte que se te fuga. Entonces, la parte espiritual, la parte de los valores es como contener y hacer más grande esa capacidad de poder generar más, ¿no? Entonces pasas de un vaso a una cubeta, de una cubeta para la mejora un tinaco y de un tinaco una presa o para más, ¿no? Entonces, como que la filosofía que a mí me gusta, bueno, la analogía, ¿no? Que a mí me gusta pensar de esa. Pero fíjate cómo se transforma, ¿no? El concepto, porque generalmente pensamos en el poder de generar, pero también está el poder de recibir y el poder de mantener, ¿no? O sea, cómo haces más grande ese recipiente para poder sostener mayor riqueza, ¿no? Ujú. Que no es nada más generarla, sino poderla sostener. Sí, tocabas algo muy importante, Alex, en el tema de la humildad. O sea, pues, la humildad está, a ver, estamos jugando aquí, o así es como lo veo, ¿verdad? Estamos jugando un juego, ¿no? Que se llama, pues aquí la vida, que no se me hace muy diferente al Mario Bros. O sea, donde hay reglas, ¿no? Es decir, si tú le aprietas un botón, saltas y te comes un hongo, creces, ¿no? Y si te pega, va a ser, pues te carga el payaso, ¿no? Entonces hay reglas también, y la lana tiene reglas también, ¿no? Con quién te asocias. Saber, por ejemplo, que si tú tienes un ingreso y gastas más de tu ingreso, pues eventualmente se te va a acabar. Que si tú tienes un ahorro y reinviertes, el interés compuesto pues va a hacer que con el tiempo pues vas a crecer, ¿no? O sea, son como reglas muy básicas. Aquí lo interesante es eh, el factor, por ejemplo, que influye mucho es el ego, ¿no? Fíjate, hablábamos del mundo interior y cómo tenemos para decidir, ¿no? Este, yo sé que el interés compuesto me va a dar riqueza, yo sé que si ahorro, este, es bueno, que si ese ahorro lo reinvierto, me va a hacer crecer. ¿Mm? Entonces, ¿por qué si tengo eso y veo a mi vecino de lado que se compró una mejor casa, un mejor carro, etcétera, por qué yo también empiezo a competir con eso?
cuando eso no es parte de mi plan y lo que me dice la lógica es que pues, estoy gastando más. ¿Me explico? No sé si me voy a entender, ¿sí? Sí, claro. Sí. Entonces, ahí el factor del ego hace que empieces a decidir más. O sea, que empieces a decidir más, ¿no? Y te empieza a llevar, pues, a otro tipo. Si tú le das mucho caso al ego y estás compitiendo nuevas en este mundo, te va a sesgar o te va a quitar del objetivo principal, ¿no? Si tu objetivo principal es crecer financieramente y tener libertad Porque de financiera. entrada estás jugando otro juego. O sea, siento Sí. que es lo que decías, ¿no? O sea, tú también eliges jugar el juego del dinero. O sea, no es para todos. En teoría, sí, todos ocupamos dinero y es una energía generalizada, pero hay quienes eligen abocarse y jugar el juego bajo la lógica del dinero, ¿no? Sí. Lo importante es, ¿para qué? ¿Para qué la estás jugando? Fíjate que tocando este punto, me gustaría hablar un poquito del sentido de liderazgo como empresario. Nos gusta hablar mucho en el sentido humano, aquí en este podcast, del deseo. Entonces, pues obviamente un líder, un empresario es un orquestador de deseos, porque pues, las empresas están constituidas en su mayoría por diferentes personas, por diferentes actores, llámese un cliente, un proveedor, los propios colaboradores. Eh, ¿Cómo articulas tú este principio de liderazgo? ¿Cómo en este bebé que se crea llamado empresa, que después se vuelve un organismo vivo de muchos deseos, cómo lo orquestas o cuál ha sido tu experiencia, Esma? Pues mira, fíjate que yo creo que lo más interesante, Alex, que dices es alinear a la empresa a que también, bueno, a que también estén alineados tus deseos personales con los deseos de la empresa, con los deseos de la gente que constituye la empresa. Creo que ese es un reto, pues de los más grandes, o sea, de estar alineado a que la gente esté inspirada, pueda crecer, le puedas también repartir, pues un poco tanto del conocimiento como también de las utilidades o del flujo de las empresas, ¿no? Entender bien al mercado, es bien importante entender bien al mercado, meterte a, a proyectos o entender la evolución de cómo van esos proyectos eh, evolucionando. Y pues bueno, el liderazgo es al mercado, a las personas, poderlas orientar, ¿no? Ya me perdí un poco en esto. No pasa nada, no, No pasa pero, nada, pero ajá. es que viene muy bien y yo creo que retomando un poco lo que decías del ego, yo creo que en esta onda de lo que define el éxito o el fracaso, que se puede traducir en una buena o mala inversión, o lo que tú decías, hay que saber tomar decisiones, ¿no? En una buena o mala decisión, juega mucho el tema emocional, ¿no? Entonces, yo supongo que habrá gente que ya domina lo técnico que tiene toda, o sea, que hizo algunos estudios o que se abocó y se puso a clavarse en la parte técnica de generar dinero, de crecer empresas, de invertir. Pero, ¿cuáles son los errores que comete mucha gente que vienen más de lo emocional que de la parte técnica, aunque puedan ser súper eruditos en eso? No, pues yo creo que ahí el 80 o hasta más por ciento de las decisiones vienen de un tema emocional, ¿no? Es decir, la técnica es, si no la sabes, estudie. Pero la manera de tú cómo decides en tu vida es muy importante, por eso tener algún consejo o amigos cuando tú necesites algo que les puedas preguntar cuando no estás seguro. Es por eso bien importante tener amigos más picudos que tú. Y eso es súper importante y viene también del ego, ¿no? Sí, claro. Claro, porque a veces no quiere, o sea, es esta idea de o soy ¿cómo dicen? Cola de elefante o cabeza de ratón, pues mejor cola de elefante, ¿no? O sea, mejor siempre estar aprendiendo de la gente que te rodeas. Pues la realidad es que debes de tener como el mix, ¿no? Porque también tienes que inspirar a El otros. liderazgo que O sea, decíamos. tienes que inspirar a otros, pero sí en su mayoría a mí me gusta tener amigos que son pues más picudos que yo porque les puedo preguntar. Entonces, si yo tengo alguna duda de algo, ¿no? En decirle, imagínate que pues, hay un proyecto bueno, ahí te tengo una particular y le voy a preguntar acá a mi amigo Alex, oye Alex, fíjate tú qué harías con esto, ¿no? O sea, Claro. con eso, pues Alex me da su punto de vista y eso, fíjate que ya puede diluir si en ese momento de mi vida ¿no? Tengo una cuestión de mucha estabilidad o estoy triste, ¿no? O sea, no sabemos. A lo largo de la vida también no vas a decidir lo mismo cuando tienes 25 años ni 30 cuando tienes hijos, ¿no? Cuando has pasado alguna cuestión de adversidad. O sea, todos esos momentos ahí son decisiones. Y todos son momentos emocionales, filosofías diferentes, madurez diferente, caminos diferentes. Es por eso tan importante tener, no nada más amigos más picosos, que otros, sino también en diferentes etapas de la vida que te... Claro. Sí, Isma.
Fíjate que, bueno, todos siempre cuando hablamos de negocios, de empresarios, pues siempre ven la parte, digamos, del éxito, ¿no? Pero obviamente no se ve todo lo que conlleva ese éxito. ¿Tú qué elementos has podido integrar en tu vida a través tanto de los aprendizajes de lo exitoso, pero también de los aprendizajes de los quebrantos, ¿no? De los que te hacen a veces decir, híjole, ¿por qué me metí a este negocio? Sí, la gente más interesante y más sabia que conozco, la que más me aporta, siempre ha pasado por esos ciclos. Eh, Número uno, yo creo que lo que dices que he aprendido más, entender cómo es la dinámica del negocio y cómo es la naturaleza de un negocio. Un negocio, la economía y el dinero tiene ciclos, como todo, como la noche y el día, como las estaciones, son ciclos. Entonces, es imposible estar en un estado donde todo es puro éxito. Ese es un momento de crecimiento, que si se gestiona bien, ese crecimiento, pues lo puedes guardar, diversificar, porque va a venir un ciclo a la baja, eso es inevitable. O sea, eso sí es como pensar que todo el tiempo va a ser día, ¿no? Pues te vas a quemar, no se puede, ¿no? Entonces, eh, cuando entiendes bien que son ciclos, pues tu estrategia empieza a ser ahí diferente, empiezas a ver que cuando hay crecimiento tienes que guardar, que cuando va a la baja, fíjate qué interesante ahorita platicando del tema de real estate y de las inversiones, cuando el mercado va a la baja y tú hiciste bien la tarea cuando creciste, pues vas a comprar cosas, inversiones a un precio de descuento. Muy bueno. Pero si tú lo que hiciste fue que cuando hay un ciclo de alza, donde hay abundancia, estás generando, te lo estás gastando todo, pues no va a pasar eso, ¿verdad? Entonces, hay un libro muy padre que se llama ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? De Robert Kiyosaki, que habla justamente de esto, ¿no? ¿Por qué los ricos Se vuelven más se ricos, vuelven más de ricos? Robert Kiyosaki. Entonces, es justamente que habla de cómo cuando hay un ciclo económico a la alza, se generan grandes flujos de efectivo para que cuando va a caer la economía, salen de compras estos vatos, pues Claro. generan más riqueza. Y eso también tiene un poco que ver con ir contracorriente, ¿no? O sea, no vas a donde va todo el mundo. Y ahí te quiero, aclaro, eso sí, es una distinción, ¿no? De decir, yo estoy jugando otro juego, ¿no? No el de las apariencias, no el del mainstream, tengo mi propio juego. Sí, es todo un rollo, sí, un rollo, de lo que decía Alex, de los fracasos se aprende muchísimo. Te das cuenta que un fracaso no es más que la suma de decisiones malas. ¿Y por qué tomas decisiones malas? La respuesta es, pues, porque uno, no sabes, y número dos, decides a veces con emoción, Claro. ¿no? Con el estómago, dice. Pues con emoción, ¿cómo te sientes? Pero también quisiera saber qué papel juega la intuición. ¿Sí juega un papel la intuición? Sí, totalmente, totalmente. La intuición creo que es una manera a ver, cómo esa parte espiritual, el universo, o lo que tú quieras, nos está como dando ciertos sesgos. Pero recuerda que estamos en el Mario Bros. Entonces, aunque tú tengas una intuición muy buena, tienes que retar la información, ¿sí me explico? Tienes que ver, tú tienes una idea muy buena de cualquier negocio, tienes que retar la información con un experto, con un amigo experto. Oye, a ver, fíjate que me parece esto, creo que hay un buen modelo de negocio, vamos a vender lo que tú quieras, manzanas, arte, lo que tú quieras, pero pues necesitas la voz de un experto para retar esa intuición, ¿no? Porque si no, nada más te vuelves romántico y así romántico es cuando fracasas más, así, o al menos a mí con decisiones románticas también fue uno de los peores fracasos, ¿no? Oye, hablabas también de, bueno, este libro de Robert Kiyosaki, Ajá, y me viene a la mente el otro, el de Padre Pobre, Padre Rico. ajá. ¿Qué tanto para nuestra audiencia? Eh, Porque cuando te hablan del éxito de ser empresario, ser emprendedor, pues obviamente hay sesgos ya con los cuales naciste, ¿no? Con un sistema de creencias al cual, pues oye, nací de un padre que todo el tiempo fue empleado y no, o sea, obviamente yo voy a tener pues estas sujeciones a convertirme en un empresario. O sea, ¿qué elementos les podrías dar a nuestro público para romper esa barrera, para decir, oye, pues anímate a emprender, ¿qué surgió en ti como empresario, como líder? Pues sí, fíjate que el tema es como que atreverte a ver qué es lo que hacen los demás, ¿no? O sea, siempre empieza, en mi caso fue por un método más bien material, ¿no? Yo veía a la gente y decía, bueno, estos son los porque traen
estos carros, ¿por qué viajan tanto? Entonces mi papá no era empresario, entonces yo le preguntaba a mi papá, oye, ¿estos cuates qué hacen? Entonces desde chiquito me decía, pues es que los que se gustan, cómo se ven y todo, pues son los empresarios, ¿no? Entonces ahí fue cuando el chip dice, pues yo quiero ser uno de esos, ¿no? Independiente con la cultura, que yo no vengo de una familia empresaria, fue el primero, por el otro lado te están jalando, ¿no? Que estudies, que te metas al sistema, pues ya son sistemas bien obsoletos, ¿no? Los sistemas paternalistas que te cuidaban, pues vienen de la Segunda Guerra Mundial, los baby boomers, ¿no? Las jubilaciones, las pensiones, todo eso pues, era para compensar, y tú soy que ahorita no existe, ¿no? Claro. No existe. Entonces, pues hay que tronar justamente esos sistemas, pero para tronar esos pensamientos, esas creencias, Alex, creo que lo más importante es lo que dijiste, ver primero quién nos las puso, ¿no? ¿De dónde venimos? Y retar a ver si es cierto eso, si eso funciona, ¿no? Tener ese autocriterio y ver hacia adentro de nosotros y preguntarnos qué tan válidas son esas creencias, creo que es la primera parte como para abrir los ojos. ¿Y cómo ves a las nuevas generaciones? Ya que mencionaste a los baby boomers y que definitivamente ya las condiciones son súper diferentes y con todo este tema de redes sociales y hay unas nuevas formas de generar ingreso y no solo de generar ingreso, sino generar formas de generar ingreso, ¿no? O sea, creo que eso es algo que está pasando. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Pues es esa evolución, hay cosas muy buenas, otras que no son tanto, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es cuidar en cualquier generación que la generación de riqueza sea digna, ¿no? O sea que, digo, ahorita lo veo pues, con muchas redes, ¿no? También como también pues hay una eh, escasez de valores luego en la manera de cómo se genera dinero, ¿no? Este es otro, por ejemplo, con la página azul y este tipo de cosas, ¿no? Claro. ¿No? O sea, yo creo que hay que cuidar mucho la manera de que sea un intercambio de valor real que le haga bien a la sociedad. O así quieras tocar música o arte o quieras hacer una construcción de alguna presa que va a dar energía o dar vivienda o lo que tiene que ser, pero que agregue valor. Es muy importante que las generaciones lo entiendan. Y del otro lado, ¿no? O sea, hablaba Alex de cómo yo trasciendo mi propia formación o mi entorno familiar o las creencias que pude haber tenido, pero también está esta parte de si tú eres padre y si tú eres padre de familia, tú no eres empresario, pero tú sí quisieras que tus hijos hagan algo que tú no hiciste, ¿qué consejo le darías a esos papás? Sí, siempre es eso, ¿no? Por ejemplo, si el papá le gustaba el fútbol y quería ser futbolista, el hijo Sí. quiere ser futbolista, pues bueno, la realidad es que el hijo, la mayor parte está demostrado, va a ser lo que el papá vea, o sea, El lo que ejemplo. vea el hijo, eso va a ser. O sea, ese es el chip cuenta. El ejemplo, O ¿no? sea, sí, claro, pues es una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es lo que eres. ¿Y qué fueron los hábitos, la disciplina, el mindset, lo que tú personalmente cambiaste para poder ser empresario? Pues mira, vuelvo a lo mismo, todo empieza primero con un deseo, ¿no? Con un sueño, empiezas a lograrlo, pero ahí te vas dando cuenta de cuáles las responsabilidades que adquieres. A mí me cambió muchísimo cuando llega mi hija, ¿no? O sea, ser papá, o sea, la primera vez que fui papá. O sea, el tema de responsabilidad ya era un tema que yo tenía que cambiar internamente, ¿no? Entonces ahí pues ya le empiezas a dar valores a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta o valoro mucho la paz mental, ¿no? La tranquilidad. Claro que me gusta emprender, me gusta tomar riesgos, pero yo los tomo de una manera como mucho más. Y hablando de esa parte de los hábitos, pues, yo creo que debes de cuidar, número uno, tu mente, ¿no? Porque tu mente, a todo a esos inputs que tú le metes, te generan pensamientos, esos pensamientos te generan acciones y esas consecuencias pues, esas acciones te generan pues, los hechos, ¿no? Y es la consecuencia aquí de la vida. Entonces, buenos pensamientos se van a transformar en hechos pues, poderosos. Malos pensamientos se van a transformar en hechos negativos, en decidir mal. Entonces, mucho es eso, es cuidar también pues la parte del cuerpo, ¿no? La medida de lo que se pueda, lo que comes, cómo duermes, cómo descansas, ¿no? Y también cuidar a la parte entorno, a la familia, a los amigos, ¿no? Y pues obviamente estarte preparando constantemente pues, en los negocios, ¿no? Es así, pero es diario, es decir, la tortuga siempre gana en leer la tortuga es constante y si lo haces diario, solo es cuestión de tiempo para que reciten las cosas. Y aquí me viene esto que hablabas de la responsabilidad, de la integridad para hacer los negocios y en cómo hago estas preguntas para pues, las personas que nos están viendo, porque pues a veces uno piensa que los activos tangibles son los que te hacen, ¿no? Es decir, pues es que como ya venía de una familia rica o tenía dinero, etcétera, ¿no? Pero
En un quebranto, en una empresa, cuando hay un problema, en mi caso, retomas nuevamente esos activos intangibles que te hacen, pues, persona, ¿no? Que te hacen líder, que te hacen empresario. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? O sea, ¿qué campo nutritivo le das para, pues, los que nos están escuchando? Pues primero que nada, cuando volvemos a lo mismo, hay ciclos y se vale aprender, es un aprendizaje esto, ¿no? Yo a lo largo de mi vida he tenido dos quebrantos fuertes, ¿no? Y los dos afortunadamente le hemos dado la vuelta, hemos aprendido y hemos crecido, pero ahí es cuando aprendes más, ahí es cuando realmente te das cuenta de que no te tienes que rajar, ¿no? Que la realidad, y escuchaba canciones que el ego era el peor enemigo, y sí es cierto, pero hasta que Pero no. también luego es el mejor amigo. O sea, Cuando está cuando controlado estás y en el los... ego trabaja para ti, es decir, tú apalancas el mismo para ti, sí, 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 es tu Pero, cuate. ¿qué es el ego para ti? No, no es cierto, no, Es el villano. no es el villano, ¿no? Pues Escupa. ¿O cómo? a ver, muchas filosofías te dicen que es el falso yo, ¿no? Pero yo creo que el ego, pues, es aquel imagen, aquel ser que se está alimentando, ¿no? A veces sin control, pues, de todo lo que es material tangible, ¿sí me explico? Pero no, pues, no se da cuenta que eso es una parte que es necesaria aquí. Digo, el ego también es bueno porque te da, pues, la ambición de crecimiento, eso te da crecimiento también. Si lo generas bien, generas empleos, generas muchas cosas. También si hay mucha cuestión desmedida, le haces mucho caso al ego, pues te empieza a comer y te puede tronar. Hay un libro muy padre que se trata de por qué las empresas quiebran o por qué caen. Y el factor número uno es la arrogancia del empresario. Es decir, alguien que le empieza a ir muy bien, lo primero que hace es ser arrogante, es decir, yo tengo el toque de Midas, ¿no? Y justamente eso es cuando empieza a empezar a decidir mal. Porque lo que hizo crecer fue cuando tenía toda la capacidad de preguntar, de capacitarse, de ser disciplinadas. Entonces, cuando se vuelven arrogante, aguas, es bien peligroso, ¿no? Es bien peligroso. Ahí es cuando te puedes quedar. Y lo has visto muchas veces. Pues en callos propios. Y no una. Oye, ¿y cuál es la técnica? O sea, porque digo, hay muchas, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención y se me hace súper sabio esto de cómo reemplazar los pensamientos, porque cómo vas contra tu propia mente. Creo que es una carrera, ¿no? De contra tu propia mente. ¿Y qué haces tú? ¿Tienes alguna técnica, algo personal que le puedas compartir a la gente cuando tus pensamientos dices, oh, creo que esto ya me está llevando por un lado que no quiero? Sí, definitivamente. Yo creo que de eso está padrísimo lo que estás tocando. Hay un libro que se llama Invicto, que habla mucho del estoicismo desde el punto de vista de dos cuates, que uno que era Marco Aurelio, que era un emperador, y otro era Epicteto, que era un esclavo, ¿no? Entonces, lo que te decían los dos es que tenemos el libre albedrío y justamente es eso, el poder de decidir. Cuando hay un pensamiento negativo de manera constante que te está generando ansiedad y miedo, sí, sí tu mente tiene que trabajar en poder evadirlo. ¿Cómo se hace? La mente solamente puede pensar una cosa a la vez. Pues interesante, ¿eh? En serio, si tú tienes un pensamiento negativo o positivo, el que tú quieras, y quieres distraer a la mente, por ejemplo, te paras en un pie, empiezas a perder el equilibrio y ya la mente ya está ahorita en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es una técnica que me enseñó un mental coach, ¿no? Ujú. Cuando tenía pensamientos de ansiedad, sobre todo en este tema de crisis, de aversión, pues te empiezan a llenar la cosa de muchas cosas negativas, ¿no? Entonces, número uno, es importante saber cómo funciona la mente, piensa una vez un pensamiento a la vez. Y número dos, tú puedes elegir qué, pero no nada más puedes elegir por querer. Tienes que alimentar de dónde vas a agarrar esos pensamientos. A mí me sirvió mucho leer, pues, libros de superación personal, pues, meditaciones y eso. Ahí los pensamientos se ponen acá, porque ahí tienes como que de dónde escoger, ¿no? Pero imagínate que no tienes información, que tengo un pensamiento negativo y dices, bueno, ya sé, me voy a parar en un pie, pero pues ¿de dónde agarro el pensamiento positivo, brother? No tengo de dónde. Claro. Hay que alimentar ese inventario de buenos pensamientos. Sí, porque de alguna manera es como desaprender, ¿no? O sea, tu mente va como a las experiencias. Si tuviste experiencias pasadas, ¿cómo rompes eso para no volver a ir a que tu mente no vaya, me va a volver a pasar, Sí. ya estuve ahí y crear pensamientos de una experiencia que aún no tienes, ¿no? Sí, sí, hay que estar abierto, pero es un hecho, a ver, esto es cierto, ¿eh?
mi futuro no es igual a mi pasado. A menos que Que no. esté haciendo lo mismo, ¿no? Decía Albert Einstein que el único lopo verdadero es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, acciones diferentes van a tener resultados diferentes. ¿Cómo generas acciones diferentes? Pues con información diferente, amigos diferentes, negocios diferentes, ¿no? Va a ser diferente. Y si es bueno, o sea, es muy probable que te vaya bien. Eso es lo que decías bien. Súper. Oye, ¿cómo ves el entorno en Latinoamérica para desarrollarte como empresario? Digo, mucho de nuestro público pues es de habla hispana, entonces pues queremos pasarle algunos tips, ¿cómo ves el entorno? ¿Qué medidas de contención ves que vamos para creciendo, vamos contrayendo? Fíjate, cuando esto, Alex, cuando nosotros empezamos, que empezamos pues, prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Junto con los que ya conoces, eh, era un momento de mucha expansión económica, ¿no? Era una economía totalmente, la filosofía de derecha, ¿no? De mucha, atraer mucha inversión, darle mucha seguridad, lo cual parece muy bien eso, porque cuando hay este crecimiento hay una necesidad natural de que prácticamente en lo que tú, de lo que tú quieras, necesidades básicas, construcción, infraestructura, tecnología, en todo eso, naturalmente viene una curva de crecimiento. Entonces te subes a la ola y no hay tanto esfuerzo para poder crecer. En una economía en crecimiento, eso da muchas oportunidades a la gente. No tienes que ser tan talentoso para poder emprender. No. Ahorita en Latinoamérica, como, bueno, sobre todo aquí en la parte de México, como se está, yo creo que todavía no estamos viendo de la manera real cómo van a ser las nuevas reglas ¿no? de la economía. Por un lado, hay una parte donde pues se generan muchos subsidios para apoyar a la sociedad, ¿no? Del socialismo. Pero por otro lado, también ves que hay inversiones que están llegando a pesar de eso. Entonces, yo creo que es un momento que a lo mejor no es como el de hace 15 años, pero pues claro que hay oportunidad. Creo que hay oportunidad, es la evolución. Y pues nos tenemos que adaptar. Es decir, el empresario inteligente es aquel que se adapta, ¿no? La ley de supervivencia de las especies. No gana el más fuerte, sino el que más se adapta. No, y como dicen, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescador. O sea, si alguien tiene lo que tú dices, ¿no? Este buen ojo de crear oportunidades, creo que también se trata mucho de eso, ¿no? De crear oportunidades. A mí una vez me dieron un consejo de muy joven que decía, la mayoría de la gente va persiguiendo el mismo balón, ¿no? Ujú. Pero el que verdaderamente es genial es el que crea su propio balón, ¿no? O sea, el que crea sus propias oportunidades. Sí, y aparte de todo eso, de la evolución, el mundo tiene mucha experiencia. Les voy a recomendar un libro que a mí me gusta muchísimo. Es un libro muy básico, muy viejo, que se llama El hombre más rico de Babilonia. Y tiene la sabiduría más básica que ha gobernado desde Babilonia, ¿no? Hasta ahorita es lo mismo. O sea, son las mismas bases. O sea, con toda tecnología, inteligencia artificial, todo lo que quieras, son las mismas bases. ¿No? Entonces, nada más es eso, ¿no? Yo creo que hay que pensar, el humano se tiene que establecer un periodo más a largo plazo, ¿no? A veces somos muy dopamínicos, queremos todo ya. No hay más ¿No? ahora. Y la realidad es que sí, no tenemos la vida contada, que también hay que vivir y también hay que disfrutar. Sí, entonces, es cierto, ¿no? Pero sí necesitamos o creo yo que es muy bueno, generar un objetivo a largo plazo donde si tienes un punto A y vas a un punto B, tienes que segmentarlo en el A.1, en el A.2, en el A. Bla, 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 hasta el A.10, que va a ser B. Y para que no te genere ni ansiedad ni nada, lo único que tienes que hacer es cómo llego del punto A al punto 1. Pegue el A.1. Ah, perfecto. El A.2 se acaba. El A.3. Y el A.4. Paso a paso. Sí, ya, entonces que no tiene sentido. El B no sabes ni siquiera si vas a vivir, ¿eh? Claro. Luego me encuentro con muchos amigos empresarios que tienen una atracción muy fuerte y están amasando muchas cosas y le decía, pues esto va a ser, pero no sabes en qué va a terminar esa banda, ¿eh? O Es sea, hacer un plan entonces. yo he visto casos que terminan, o sea, en cosas de decir, pues esto se lo está gastando, en puras cosas que el fundador, el patriarca, ni siquiera tenía esta filosofía, pero ya se murió y pues ahí está en eso. Un equilibrio de todo. ¿Hay alguna metodología para generar ese plan de largo plazo? Pues no, o sea, no, realmente no es de cada quien. O sea, sí es definir tus objetivos, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Y segmentarlos. Esa es como que nada más mi técnica, ¿no? O sea, poner a dónde quiere llegar, qué es punto B, cómo se compuesta punto B,
¿Cómo quiero llegar a este punto B? ¿Cuándo quiero llegar a este punto B? Y luego lo fracciono, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que todo esto es como ingeniería en reversa? El esfuerzo continuo, ¿no? Porque también te venden mucho en las redes sociales de estos grandes shots de multimillonarios, pero la realidad es que hay un trabajo constante, ¿no? Y que hay pequeñas metas que vas construyendo en día a día y que no están tampoco disociadas de lo que es tu humanidad, de lo que vas aprendiendo, porque también si te llega el éxito de repente, también cuántas historias hemos visto de quebranto que pues pierden la razón, pues, se vuelven locos, ¿no? Sí, digo, fíjate lo que está pasando ahorita digo, no es para hablar mal, pero lo que está pasando con Kavak, ¿no? Por ejemplo, que fue un unicornio que se capitalizó muchísimo en 2019, ¿no? Y ahorita ya está en un momento pues, de una caída ética también muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, sí, como bien dices, Alex, hay los cuentos del mundo, ¿no? O sea, son 20 personas pues, las que puedes ver con esas fortunas tan grandes, ¿no? Que la realidad, en mi realidad, o en la realidad de muchos empresarios, si quieren aprender, pues eso se puede utilizar muy bueno como para tema de que se puedan inspirar, pero pues hay reglas básicas, ¿no? Para poder hacer fortunas, como bien lo digo, o sea, el paso número uno es genera un negocio, un músculo que te genere utilidad. Esa utilidad, ahórrela o reinviértela, ¿no? Y esa reinversión a lo largo del tiempo, diversifícala, ¿no? Y cuando tú tienes diferentes fuentes de ingreso sistematizadas, escalables y diversificadas, entonces pues ahí ya tienes un holding que está generando ahí billete. Y en el tema familiar, en esta onda justo de los empresarios como de primera generación, ¿no? ¿Qué rol juega la familia y qué diferencia hay entre, por ejemplo, crear un negocio y cuando vas a heredar un negocio? O sea, ¿cuál es la perspectiva del empresario con sus hijos, por ejemplo? Eso está bien padre. No sé, yo, por ejemplo, a mí me toca, Alex, igual, nos toca como generar, fundar y hacer crecer, ¿no? Y la otra es preparar, si quieren también, pues a las generaciones, a ver si quieren continuar también con eso, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, a mí me gusta mucho la parrilla, ¿no? Cocinar. Entonces, a mi hijo varón, le gusta también mucho, pues, acompañarme y hacer, ven mis, ¿no? Ven las inversiones y pues ya tiene también sus cosas, se sale a vender sus pulseras, ¿no? Ya experimentó qué es gastarse una lana y quedarse sin lana. Ya experimentó también que es volver a reinvertir a comprar más pulseras que hace de fútbol, ¿no? O sea, eso como que es la genética y aparte en la infancia se va encuarjando toda esa estructura mental. Entonces, pues en la familia lo más importante es el ejemplo, ¿no? O sea, yo veo que yo no pude, pero mi hijo sí, a ver, si tú quieres que tu hijo tenga valor en tomar decisiones, eh, que las decisiones se tomen en conjunto, etcétera, tiene que ver a ti actuando eso. Claro. Sí, no, claro, no es tanto la herencia, sino los hábitos y la mentalidad. Si eso lo hace bien solitos, van a poder tomar eso. Eh, en el tema, por ejemplo, cuando una persona hereda, pues depende qué tanto vio eso del papá o de la mamá, qué tanto lo aprendió, pues así es como va a tomar decisiones. Y pues estuvo ausente todo el tiempo, pues las decisiones van a ser totalmente diferentes, ¿no? No, porque probablemente sí se hizo, pero no lo vio. Sí, pues Eso puede pasar. sí, hay unas historias ahí que luego te digo, no, pues qué barbaridad. Oye, Isma, si pudiera cerrar con algo poderoso para nuestra audiencia, un consejo, un mantra, no sé, una guía para todos estos jóvenes, o no tan jóvenes que quieren emprender o que ya son empresarios, pero que pues ahorita no están en un proceso de crecimiento, ¿qué les podrías decir? Eh, am, la realidad es que esa intuición, sobre todo cuando tú estás joven, ¿no? Antes de los 20 regularmente es un común denominador donde prácticamente no tienes mucha responsabilidad, tienes muy pocas responsabilidades, digamos que a veces la escuela, ¿no? Pero estás soñando, pues hazle caso a eso. Al final del día estás jugando un juego, va a haber muchas cosas en contra, eso es normal en la vida, ¿no? Ya yo, por ejemplo, ya dejé de hacer coraje, ¿no? Decir, o sea, pasa algo bien, digo, pues, seguramente va a venir algo que no va a estar tan bien. Entonces, no hagas corajes, va a costar trabajo, así es este rollo, pero pues intenta hacer las cosas bien, nútrete, nutre tu mente bien, llénate de buenos amigos y inténtalo, y si fracasas no pasa nada.
nada, lo vuelves a hacer, aprendes, ¿no? Si fracasas, no pasa nada. No Aprendes. pasa nada, Es claro. que, fíjate, justo creo que esa es la mentalidad, ¿no? Del empresario, o sea, perder el miedo a que se vaya, lo vuelves a construir, o sea, no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Ismael, por acompañarnos, Gracias, por gracias, ilustrarnos. Paola, La verdad gracias. se me hizo súper, súper interesante. Gracias, Gracias la por invitación. compartirnos tu experiencia, Alex. Ya de aquí vas a salir siendo una empresaria, Pau. Por favor. Por favor. Y esperemos que muchos de los que nos están escuchando de aquí se motiven para, pues, para ser empresarios, ¿no? Para emprender, para arriesgarse, para no tener miedo a fracasar. Muchas gracias, Isma. No, hombre, muchas gracias a ustedes, Paola, Alex, muchas gracias. Gracias, nos vemos en el próximo episodio de Proyecto Humano. Gracias. Abrazo grupal, que no sé.